1 de abril de 1945. Domingo de Pascua frente a las costas de Okinawa. Los oficiales navales estadounidenses observaban cómo algo imposible se desarrollaba ante sus ojos. Un Zero japonés que transportaba 550 libras de alto explosivo se estrelló contra el HMS Indefatigable a más de 300 millas por hora. El piloto kamikaze había elegido su momento a la perfección. El portaaviones británico estaba abarrotado de aeronaves, preparándose para el despegue. Las líneas de combustible estaban presurizadas. La munición estaba armada. Este era el momento de máxima vulnerabilidad. Los oficiales de enlace estadounidenses se prepararon para la catástrofe. Ya habían visto lo que ocurría cuando los kamikazes impactaban contra portaaviones estadounidenses. El U.S. Franklin había perdido a 87 hombres en un solo ataque de bombardeo, apenas 2 semanas antes. El U.S. Bunker Hill perdería 396 marineros por 2 kamikazes el mes siguiente. Cuando un kamikaze golpeaba a un portaaviones estadounidense, significaba 6 meses en un astillero de reparaciones. A veces significaba que el buque nunca volvería a combatir. Pero 37 minutos después de que el Zero explotara sobre la cubierta de vuelo del Indefatigable, el primer caza Seafire aterrizó sin problemas y el portaaviones volvió a la acción. Un oficial estadounidense a bordo observó a los equipos de control de daños barrer por la borda los restos incendiados y rellenar el cráter con hormigón. Se volvió hacia su homólogo británico y dijo algo que se volvería legendario en la historia naval. Cuando un kamikaze golpea a un portaaviones de Estados Unidos, son 6 meses de reparaciones en Pearl Harbor. Cuando un kamikaze golpea a un portaaviones inglés, es solo cuestión de barrenderos a sus escobas. Los japoneses habían perfeccionado sus tácticas kamikaze atacando portaaviones estadounidenses. Sabían dónde apuntar. Entendían lo que ocurría cuando las bombas penetraban las cubiertas de vuelo de madera y explotaban entre los aviones aparcados llenos de combustible y munición. Habían hundido 3 portaaviones de escolta estadounidenses y dejado tan dañados a 2 portaaviones de flota que nunca volvieron a luchar. El viento divino estaba funcionando. La sangre estadounidense lo demostraba. Entonces llegó la flota británica del Pacífico con 4 portaaviones blindados. Y todo lo que los japoneses creían saber sobre cómo atacar portaaviones resultó estar catastróficamente equivocado. Esta es la historia de cómo el genio de la ingeniería británica creó portaaviones que podían sobrevivir a ataques que ningún buque estadounidense podía resistir. Es la historia de cubiertas de vuelo blindadas que convirtieron a los kamikazes en lo que un historiador estadounidense llamó huevos revueltos. Y es la historia de algo que los observadores estadounidenses apenas podían creer incluso mientras lo veían suceder con sus propios ojos. Las raíces de la superioridad de los portaaviones británicos comenzaron en el Mediterráneo, no en el Pacífico. El contraalmirante Sir Reginald Henderson mandó el HMS Furious y sirvió como contraalmirante de portaaviones antes de convertirse en Tercer Lord del Mar en 1935. Henderson comprendió algo que sus homólogos estadounidenses aún no habían asimilado. Los portaaviones británicos lucharían en mares estrechos. El Mediterráneo, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha. Eran aguas dentro del fácil alcance de bombarderos enemigos basados en tierra. Los portaaviones británicos no podían huir, no podían esconderse en la inmensidad del Pacífico. Serían localizados, serían atacados, y necesitaban sobrevivir. La crisis de Abisinia de 1935 cristalizó el pensamiento de Henderson. Los portaaviones británicos realizaron ejercicios en el Mediterráneo bajo la amenaza del poder aéreo italiano. La vulnerabilidad era aterradora. En una era anterior al radar, cuando la doctrina de la Royal Air Force sostenía que el bombardero siempre logrará pasar. Henderson llegó a la conclusión de que los cazas no podían interceptar todos los ataques. Los portaaviones necesitaban protección pasiva. Necesitaban blindaje. Henderson impulsó un diseño revolucionario que el almirantazgo inicialmente consideró imposible construir un portaaviones en el que la propia cubierta de vuelo estuviera blindada. 3 pulgadas de acero endurecido protegiendo toda la cubierta de vuelo. Hacer que esa plancha de blindaje sirviera como la cubierta resistente del buque.
el elemento estructural principal que soporta los esfuerzos de flexión del casco. Rodear el hangar con mamparos blindados de 4 o 5 pulgadas. Crear una ciudadela blindada capaz de sobrevivir a bombas de 500 libras lanzadas desde 7,000 pies. El arquitecto naval W. Forbes resolvió el rompecabezas de ingeniería. Hubo que elaborar varios diseños alternativos antes de que pudiera obtener un portaaviones totalmente blindado de 23,000 toneladas, explicó Forbes. Y uno de los principales secretos fue que la plancha de blindaje de 3 pulgadas que formaba la cubierta de vuelo se utilizaba tanto para la protección como para la resistencia longitudinal. Fue brillante. Fue sin precedentes. Y funcionó. El HMS Illustrious fue puesto en grada en Vickers Armstrong Barrow el 27 de abril de 1937. El proceso de diseño, que normalmente llevaba 3 años, se comprimió en 3 meses. El almirante Henderson murió en marzo de 1939, de una enfermedad relacionada con el exceso de trabajo solo 2 meses después de dimitir por motivos de salud. Nunca vio a sus portaaviones revolucionarios demostrarse en combate, pero su legado salvaría miles de vidas británicas. Para 1945, 4 portaaviones británicos blindados se habían sumado a la guerra en el Pacífico. El HMS Formidable, Victorious, Indefatigable e Indomitable formaban el núcleo de la flota británica del Pacífico, operando como Fuerza de Tarea 57 bajo mando estadounidense. Su misión era neutralizar los aeródromos japoneses en las islas Sakushima durante la invasión de Okinawa. Debían suprimir a los aviones enemigos antes de que pudieran alcanzar a las fuerzas estadounidenses. Nadie le dijo a los pilotos japoneses que estos portaaviones británicos eran diferentes. Nadie explicó que las cubiertas de vuelo blindadas de 3 pulgadas no podían ser penetradas como las cubiertas de madera estadounidenses. Los kamikazes atacaron a los portaaviones británicos del mismo modo que atacaban a los portaaviones estadounidenses, y descubrieron por las malas que todo había cambiado. Domingo de Pascua de 1945. 18 horas. El primer kamikaze impactó. 2 pilotos de Seafire alcanzaron al cero con fuego de cañón mientras se acercaba al HMS Indefatigable. El avión comenzó a desintegrarse en el aire, pero continuó su ataque. Pasó en un bucle por encima del portaaviones y se lanzó en picado hacia la cubierta de vuelo, golpeando por estribor cerca de la superestructura. El capitán Quentin Dick Graham observó el impacto. La explosión mató a 14 hombres. La cubierta de vuelo quedó hundida 3 pulgadas en un área de 15 pies. La sala de briefing de pilotos quedó demolida. La enfermería fue destruida. El teniente comandante Pat Chambers, oficial de vuelo, murió. El teniente Leonard, oficial ingeniero aeronáutico, murió. El doctor Alan Vaughn, teniente cirujano canadiense, murió en su puesto. Pero la cubierta blindada resistió. La bomba detonó al impacto contra 3 pulgadas de acero endurecido, en vez de penetrar hacia el hangar donde 36 aviones esperaban completamente abastecidos de combustible. No hubo explosión secundaria masiva ni reacción en cadena de bombas y torpedos detonándose ni incendios de combustible aeronáutico propagándose por varias cubiertas. El daño fue terrible, pero contenido. El teniente comandante Sandy Sanderson, ingeniero de cubierta de vuelo, improvisó una barrera de emergencia. El suboficial jefe Jimmy Green controló un pequeño incendio en el hangar. Los equipos de control de daños barrieron los restos por la borda y rellenaron el cráter con cemento de fraguado rápido. A las 08:16:48 minutos después del impacto, el primer Seafire aterrizó sin problemas. El HMS Indefatigable continuó las operaciones de combate durante todo el día. Los observadores estadounidenses no podían creer lo que estaban viendo. El USS Franklin había sido alcanzado por bombas convencionales no kamikazes el 19 de marzo. Las bombas habían penetrado la cubierta de madera y explotado en el hangar donde había 31 aviones armados y llenos de combustible. Las explosiones e incendios posteriores mataron a 87 marineros. El Franklin nunca volvió a operar aviones.
6 meses después, el portaaviones seguía en reparaciones. El HMS Indefatigable perdió a 14 hombres y estuvo operativo en menos de una hora. La disparidad era casi incomprensible. 4 de mayo de 1945, 11:31 horas. Los kamikazes regresaron en fuerza. Un Cero emergió de las nubes y golpeó al HMS Formidable con un impacto de refilón a 9 pies a estribor de la línea central junto a la isla. El capitán Philip Rock King vio al kamikaze impactar justo en la unión de 3 planchas blindadas de 14 toneladas. El fragmento de la bomba penetró a través de la cubierta del hangar y llegó hasta un tanque de aceite inferior. La sala de caldera central se llenó de vapor y tuvo que ser evacuada. La cubierta mostró un agujero de 2 pies cuadrados y una depresión de 24,20 pies, de hasta pies de profundidad. Pero el blindaje no había sido completamente penetrado. 11 aviones en la cubierta quedaron destruidos, 8 hombres murieron y 47 resultaron heridos. La velocidad bajó a 18 nudos mientras las partidas de control de daños combatían los incendios. Para las 17:00 horas, 5 horas y media después del impacto, la cubierta de vuelo volvió a estar operativa. Los equipos de control de daños habían rellenado el agujero con cemento de fraguado rápido madera y planchas de acero soldadas provisionalmente. El Formidable continuó lanzando y recuperando aviones. El capitán Rock King posteriormente informó al almirante Philip Vian con el típico eufemismo británico «pequeño bastardo amarillo». Vian respondió secamente, «¿Te estás refiriendo a mí?» Minutos después de que el Formidable fuera golpeado, 2 kamikazes se lanzaron contra el HMS Indomitable, buque insignia del almirante Vian. A las 11:47, un Cero ascendió a 3.000 pies y luego se lanzó desde el través de estribor a 60 sud de Gigi. El intenso fuego antiaéreo de Oerlikons y pom-poms incendió el avión. El piloto calculó mal la altura y cayó de vientre sobre la cubierta de vuelo blindada, deslizándose a través del buque y rebotando por la borda a unos 10 yardas a popa de la isla. Su bomba explotó en el agua. La gasolina en llamas envolvió temporalmente la cubierta, pero el kamikaze no penetró el blindaje. No hubo bajas a bordo. La cubierta volvió a estar operativa en cuestión de horas. Un oficial de enlace estadounidense a bordo del Indomitable presenció ambos ataques. Sugirió que el portaaviones regresara a la base para efectuar reparaciones. Cuando le dijeron que el buque estaría operativo en breve, arrojó su sombrero al suelo del puente y lo pisoteó con incredulidad. Exclamó que un portaaviones estadounidense con cubierta de madera habría quedado fuera de combate. 8 minutos después, a las 11:55, un segundo kamikaze se lanzó contra el Indomitable, pero fue derribado por el destructor HMS Quality y los artilleros del portaaviones estrellándose en el mar a 10 yardas de la proa. El HMS Indomitable había sobrevivido a 3 ataques kamikazes en menos de 10 minutos sin una sola baja. 9 de mayo de 1945. Los kamikazes lanzaron ataques coordinados. El HMS Victorious fue alcanzado por 2 kamikazes con pocos minutos de diferencia. A las 16:56, un Cero en un picado poco profundo se aproximó por la popa transportando una bomba de 500 libras con un pequeño paracaídas blanco. El capitán Michael Maynard Denny ordenó un giro de 25 segundos a estribor. Las ruedas del avión tocaron la cubierta de vuelo. El tren de aterrizaje se arrancó y el aparato se desintegró deslizándose 80 pies a lo largo de la cubierta antes de caer por el costado. El impacto creó un agujero de 25 pies cuadrados en el blindaje. La cubierta quedó hundida 3 pulgadas en un área de 144 pies cuadrados. Las líneas de gasolina de aviación se incendiaron. 6 minutos después, un segundo kamikaze atacó con un impacto de refilón después de destruir 4 Corsairs. 4 hombres murieron y 10 resultaron heridos entre ambos ataques, pero el Victorious permaneció operativo. El portaaviones estaba lanzando aviones en el plazo de 1 hora y aterrizando aviones pasadas 12 horas. El almirante Vian apodó al buque Trojan porque solo había perdido una operación menor
desde que se unió a la Flota Oriental en julio de 1944. A las 16:07 horas, apenas 11 minutos después de los ataques al Victorious, un segundo kamikaze golpeó la popa del HMS Formidable. Era el segundo impacto del portaaviones en 5 días. El golpe hundió la cubierta de vuelo 4 o 5 pulgadas en un área de 10 pies cuadrados. 6 Corsairs y un Avenger en cubierta fueron destruidos. Un hombre murió y 8 resultaron heridos. Un sistema de aviso visual con bandera roja introducido después del ataque del 4 de mayo salvó vidas. La tripulación podía cubrirse cuando los kamikazes se aproximaban. La cubierta de vuelo volvió a estar operativa en 48 minutos. El contraste con la experiencia estadounidense era devastador. El USS Bunker Hill fue alcanzado por 2 kamikazes el 11 de mayo de 1945. El primer kamikaze soltó una bomba de 550 libras que penetró la cubierta de vuelo y luego se estrelló sobre la cubierta. El segundo impactó cerca de la superestructura de la isla. Los aviones estacionados llenos de combustible y munición se incendiaron en fuegos masivos. 346 murieron en acción. 43 desaparecieron. 264 resultaron heridos. Total de muertos 389. El Bunker Hill mantuvo 20 nudos a pesar de los incendios en todo el buque. El portaaviones navegó hasta Ulithi y luego a Pearl Harbor, llegando al astillero naval de Bremerton para reparaciones. El buque aún seguía en reparación cuando la guerra terminó en agosto de 1945. Aunque quedó totalmente reparado en septiembre, el Bunker Hill nunca volvió a operar aeronaves. El US Enterprise. El portaaviones más condecorado de Estados Unidos encontró su final en combate el 14 de mayo de 1945. Un Zero pilotado por el teniente Shunsuke Tomiyasu se aproximó oculto por nubes, realizó un giro invertido y luego se lanzó en picado a través de la cubierta de vuelo delantera. La explosión lanzó el elevador delantero de 15 toneladas a más de 400 pies de altura. 14 hombres murieron y 68 resultaron heridos. El Enterprise se retiró del combate el 16 de mayo y nunca volvió a la guerra. Los números cuentan una historia brutal. Los portaaviones británicos alcanzados por kamikazes sufrieron un promedio de 7 muertos y 25 heridos por impacto. En total, 4 portaaviones y 6 impactos resultaron en 28 muertos y 101 heridos. Los portaaviones estadounidenses con aeronaves armadas y abastecidas en cubierta sufrieron de 100 a más de 400 muertos por cada ataque kamikaze importante. Las tasas de penetración de cubierta diferían dramáticamente. El blindaje británico de 3 pulgadas evitó la penetración en 5 de 6 impactos kamikaze. Las cubiertas de madera estadounidenses fueron penetradas en el 80-90% de los impactos, permitiendo que bombas y aviones en llamas alcanzaran los hangares donde esperaban más aeronaves armadas y abastecidas. Las comparaciones de tiempo de reparación eran igualmente dramáticas. Los portaaviones británicos regresaban a operaciones aéreas entre 30 minutos y 2 horas tras un impacto kamikaze. Los portaaviones estadounidenses requerían entre 2 y 6 meses en astilleros para reparaciones mayores. Samuel Eliot Morrison, historiador naval oficial de Estados Unidos, presente en Okinawa, ofreció la observación más famosa tras ver kamikazes impactar tanto buques británicos como estadounidenses. Un kamikaze golpeando una cubierta de acero se arruga como un huevo revuelto y causa relativamente poco daño. Morrison documentó a oficiales estadounidenses a bordo de portaaviones británicos que apenas podían creer la diferencia en los resultados. El informe de la Flota del Pacífico de Estados Unidos de mayo de 1945 reconoció la disparidad sin cubiertas blindadas. La Fuerza de Tarea 57 habría quedado fuera de acción con 4 portaaviones durante al menos 2 meses. Esta evaluación oficial confirmó lo que los observadores habían presenciado. Los portaaviones blindados británicos regresaban al combate entre 50 y 100 veces más rápido que los estadounidenses tras impactos comparables.
La diferencia en bajas por impacto se debía a 4 factores interrelacionados. Primero, la penetración permitía que las bombas alcanzaran espacios vitales. Las cubiertas de madera estadounidenses no ofrecían resistencia al impacto o penetración. Los kamikazes atravesaban rutinariamente la cubierta hacia los hangares donde se almacenaba combustible y munición. El blindaje británico de 3 pulgadas detonaba la mayoría de las bombas antes de llegar al hangar, conteniendo el daño por encima de la caja blindada. Segundo, los deck parks generaban explosiones secundarias masivas. Los portaaviones estadounidenses solían tener 30 a 50 aeronaves armadas y abastecidas en cubierta listas para lanzamiento rápido. Cuando los kamikazes golpeaban estas agrupaciones, las explosiones secundarias de bombas, torpedos, cohetes y munición, detonando en cadena, mataban a cientos. El U.S. Franklin tenía 31 aeronaves armadas y abastecidas en cubierta cuando fue alcanzado. Las explosiones secundarias mataron a más marineros que el impacto inicial. Los portaaviones británicos operaban grupos aéreos más pequeños de 36 a 54 aeronaves, en lugar de 80 a 110 estadounidenses, y movían las aeronaves al hangar blindado entre salidas, reduciendo la exposición. Tercero, los incendios de combustible de aviación se propagaban sin control. Los portaaviones estadounidenses transportaban muchísimo más combustible de aviación. Los diseños de hangares abiertos con puertas enrollables permitían que los incendios se propagaran rápidamente a través de múltiples cubiertas. Las estructuras de cubierta de madera ardían con facilidad. Los hangares blindados y cerrados británicos confinaban los incendios dentro de la ciudadela. La Royal Navy fue pionera en medidas de seguridad del sistema de combustible, incluyendo almacenar el combustible de aviación en tanques cilíndricos rodeados de agua de mar, purgar las líneas de combustible con dióxido de carbono cuando no estaban en uso, y drenar rutinariamente los sistemas antes de un combate previsto. Cuarto, el momento incrementaba la vulnerabilidad. Los daños catastróficos sufridos por portaaviones estadounidenses ocurrían cuando los buques se preparaban para lanzar ataques, cubiertas llenas de aviones armados y abastecidos munición siendo cargadas sistemas de combustible presurizados. El Franklin estaba armando aviones para el despegue. El Bunker Hill se preparaba para operaciones. El ritmo operacional británico era más lento, en parte por necesidad debido a grupos aéreos más pequeños y en parte por doctrina, con un manejo de aeronaves más conservador, reduciendo así los momentos de máxima vulnerabilidad. El almirante Raymond Spruance entendió la diferencia el 8 de abril de 1945, después de que el USS Hancock resultara gravemente dañado. Spruance pidió específicamente que la Fuerza de Tarea 57 británica atacara los peligrosos aeródromos de Formosa en lugar de los portaaviones estadounidenses. Creía que los portaaviones blindados británicos serían menos vulnerables a los contraataques kamikaze. Esta decisión operacional del comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos demostraba que el liderazgo estadounidense reconocía la resiliencia de los portaaviones británicos y la explotaba activamente. Los hechos hablan más que las palabras. El almirante estadounidense de más alto rango en el Pacífico eligió enviar a los portaaviones británicos a la misión más peligrosa porque sabía que podían sobrevivir impactos que incapacitarían a portaaviones estadounidenses. La Marina estadounidense del periodo de posguerra reconoció plenamente la superioridad del diseño británico en términos de supervivencia. Un informe de los agregados navales estadounidenses de 1940, después de examinar el HMS Formidable, afirmaba: si tuviera que cruzar el Pacífico, la preferiría a una Yorktown, porque podría llevar menos aviones, pero sería mucho más probable que llegara. La evaluación oficial de la Marina de Estados Unidos de 1945 concluyó que la experiencia de daños de varios portaaviones británicos demostraba la efectividad de dicho blindaje. La eficacia de las cubiertas de vuelo blindadas contra ataques kamikaze quedaba demostrada. La clase estadounidense USS Midway representó la respuesta. Portaaviones masivos de 59.000, 91.000 toneladas con cubiertas blindadas de 5 pulgadas más blindaje adicional en el hangar. A diferencia de los portaaviones británicos, la clase Midway
logró combinar blindaje y gran capacidad, simplemente haciéndose gigantesca. 6 veces más grande que el Illustrious, embarcando 137 aviones, a pesar del blindaje. Todos los portaaviones de ataque estadounidenses posteriores incorporaron cubiertas de vuelo blindadas. Aún más significativo, la Marina de Estados Unidos adoptó 3 innovaciones británicas revolucionarias que hicieron posible el portaaviones de reacción moderno. La cubierta de vuelo en ángulo inventada por el capitán D.R.F. Campbell, Royal Navy, en 1951, permitió que los aviones que fallaban los cables de apontaje volvieran a despegar sin chocar con aeronaves estacionadas, posibilitando operaciones simultáneas de lanzamiento y recuperación. El USS Antietam recibió la primera cubierta en ángulo experimental en 1952. El USS Forrestal, puesto en servicio en 1955, fue el primero diseñado desde el inicio con cubierta en ángulo. La catapulta de vapor, inventada por el comandante C.C. Mitchell, Royal Naval Volunteer Reserve, trabajando para Brown Brothers and Company en Edimburgo entre 1946 y 1950, utilizaba vapor del propio buque en lugar de sistemas hidráulicos. El HMS Perseus la demostró a la Marina estadounidense entre diciembre de 1951 y febrero de 1952. En abril de 1952, la Marina estadounidense decidió adoptar el diseño y adquirió los derechos de fabricación. El USS Hancock recibió la primera catapulta de vapor operativa en 1954. Esta innovación resultó crítica sin catapultas de vapor. La Marina estadounidense no habría podido lanzar pesados bombarderos a reacción como el A-3 Sky Warrior, capaces de portar armas nucleares, lo que habría paralizado su estrategia de disuasión nuclear basada en portaaviones. El sistema de aterrizaje por espejo inventado por el comandante Nicholas Goodhart, Royal Navy, utilizaba un espejo estabilizado para mostrar al piloto la senda de planeo correcta más tarde, sustituido por lentes Fresnel. Combinado con la cubierta en ángulo, permitió operaciones seguras con aviones a reacción. Fuentes navales estadounidenses reconocieron que los nuevos portaaviones y los reconstruidos de las clases Essex y Midway eran viables frente a aeronaves modernas basadas en tierra, gracias a 2 innovaciones adoptadas de los británicos, la catapulta de vapor y la cubierta en ángulo. Estas 3 innovaciones británicas hicieron posible la operación de sucesivas generaciones de aviones a reacción cada vez más pesados y de mayor rendimiento durante la Guerra Fría y más allá. Pero las estadísticas ocultan una vulnerabilidad crítica descubierta solo después de la guerra. Los portaaviones blindados británicos parecían sobrevivir mejor en combate, pero sufrieron daños estructurales acumulativos irreparables, que los hicieron antieconómicos de reparar en el periodo de posguerra. El hangar blindado en forma de caja creaba un gran vacío estructural en la viga longitudinal del casco. Bajo el choque de explosiones cercanas y el estrés acumulado de impactos kamikaze, la viga del casco se deformaba de manera irreversible. Los cascos se retorcían progresivamente y mostraban ondulaciones de daño. El HMS Illustrious fue desguazado en 1956 a pesar de haber sufrido daños de combate relativamente leves. El HMS Formidable fue desguazado en 1953. El HMS Indomitable fue desguazado en 1955. Solo el HMS Victorious fue reconstruido entre 1950 y 1957, a un costo superior a 20 millones tan elevado que las reconstrucciones planeadas de los portaaviones Implacable e Indefatigable fueron canceladas. En contraste, los portaaviones de la clase Essex, incluso con graves daños de combate en sus superestructuras, permanecieron estructuralmente sólidos y sirvieron durante décadas. El USS Franklin, a pesar de 807 muertos y daños catastróficos, estaba estructuralmente intacto y sirvió en reserva hasta 1964. El USS Bunker Hill permaneció estructuralmente sólido y sirvió hasta 1966. Esto representa una ironía histórica. Los portaaviones británicos sobrevivieron mejor a los impactos en combate,
pero no pudieron sobrevivir a la paz. Los portaaviones estadounidenses sufrieron daños de combate mucho peores, pero siguieron siendo viables durante 20 a 30 años más de servicio. La narrativa de la superioridad británica requiere una contextualización importante. La flota británica del Pacífico enfrentó una intensidad de ataque dramáticamente menor que las fuerzas estadounidenses. Durante la campaña de Okinawa, la Fuerza de Tarea 58 de Estados Unidos, con 15 portaaviones rápidos, destruyó 1.988 aeronaves japonesas. La Fuerza de Tarea 57 británica, con 4 portaaviones, destruyó 75. Los japoneses lanzaron 10 ataques kamikaze masivos Kikusui contra fuerzas estadounidenses. Ninguno se dirigió a portaaviones británicos. Los estadounidenses enfrentaron aproximadamente 25 veces la intensidad de ataque que los británicos. Los portaaviones británicos fueron alcanzados en proporción similar o ligeramente mayor en relación con su número 4 de 4 portaaviones frente a más de 10 de más de 15 portaaviones estadounidenses. Pero el número absoluto de ataques fue mucho menor. Los británicos nunca fueron sometidos ni una sola vez a un asalto masivo sostenido comparable a lo que soportaron los portaaviones estadounidenses. La decisión del almirante Spruance de asignar a los portaaviones británicos el bombardeo de Formosa demuestra que los comandantes estadounidenses reconocían y explotaban la resiliencia británica, pero también refleja que la capacidad ofensiva británica era más limitada. La Fuerza de Tarea 57 recibió la misión de suprimir aeródromos en las islas Sakishima, una función defensiva y de apoyo, mientras que la Fuerza de Tarea 58 realizaba los ataques principales contra Okinawa y Japón. Los grupos aéreos británicos más pequeños significaban menor poder ofensivo de 36 a 54 aviones por portaaviones frente a 80 a 110 en los estadounidenses. El historiador naval D.K. Brown concluyó que más cazas habrían proporcionado mejor protección que el blindaje. El enfoque estadounidense de evitar impactos mediante grandes patrullas aéreas de combate CAP resultó más efectivo en el Pacífico abierto que el enfoque británico basado en sobrevivir al impacto mediante blindaje. Los portaaviones blindados británicos fueron diseñados para la guerra en mares estrechos, que la Royal Navy esperaba librar Mediterráneo y Mar del Norte dentro del alcance de cruceros enemigos y ataques aéreos masivos desde bases terrestres. Esa guerra nunca llegó a materializarse plenamente. La Guerra Real del Pacífico favoreció la masa y el poder ofensivo estadounidense por encima de la protección y la resiliencia británicas. Ningún diseño fue superior en términos absolutos. La efectividad dependió del contexto. Los portaaviones británicos demostraron ser tácticamente más resilientes por impacto. Las cubiertas blindadas impedían la penetración. El control de daños devolvía a los buques a la acción en cuestión de horas. Las bajas por impacto eran dramáticamente menores. Los 6 portaaviones blindados británicos sobrevivieron la guerra. Sin embargo, los portaaviones británicos eran estratégicamente menos capaces. Sus pequeños grupos aéreos limitaban el poder ofensivo y las patrullas defensivas. El fallo estructural oculto debido al daño acumulado por impactos y explosiones cercanas significaba que aunque parecieran sobrevivir al combate, estaban más allá de una reparación económica en el período de posguerra. En cambio, los portaaviones estadounidenses, incluso aquellos con daños extremos en sus cubiertas superiores, permanecieron estructuralmente sólidos y sirvieron durante décadas. Los estadounidenses enfrentaron 25 veces más ataques, pero podían absorber pérdidas gracias a su superioridad en números, capacidad industrial y logística. Los portaaviones estadounidenses con aeronaves armadas en cubierta sufrieron daños secundarios catastróficos, pero esta vulnerabilidad se debía principalmente a la doctrina operacional que priorizaba ataques ofensivos rápidos más que a un defecto de diseño. La evidencia más sólida que valida la superioridad británica no proviene de testimonios japoneses que no existen en fuentes accesibles, sino de decisiones operacionales estadounidenses que reconocían la resiliencia británica y de la adopción posguerra de cubiertas blindadas británicas para todos los portaaviones estadounidenses. El almirante Spruance asignó a los portaaviones británicos
las misiones más peligrosas, porque sabía que podían sobrevivir impactos que incapacitarían a portaaviones estadounidenses. La Marina de Estados Unidos concluyó que las cubiertas blindadas eran esenciales para la supervivencia de los portaaviones, e implementó esta característica en la clase Midway y en todos los portaaviones posteriores. El domingo de Pascua de 1945, los oficiales estadounidenses vieron al HMS Indefatigable recibir un impacto kamikaze que habría dejado fuera de combate a cualquier portaaviones estadounidense. 37 minutos después, vieron a ese mismo portaaviones lanzar aviones nuevamente. Vieron al HMS Formidable recibir 2 impactos kamikaze en 5 días y volver a operar en cuestión de horas cada vez. Vieron al HMS Victorious absorber 2 kamikazes en 6 minutos y seguir combatiendo. Vieron al HMS Indomitable sobrevivir 3 ataques kamikaze en 10 minutos sin una sola baja. El oficial de enlace estadounidense, que arrojó su sombrero al suelo del puente incrédulo, expresó lo que todos habían presenciado. Los portaaviones blindados británicos podían sobrevivir castigos que ningún portaaviones estadounidense podía soportar. El viento divino que había paralizado a la Marina de los Estados Unidos se encontró con 3 pulgadas de acero británico y se arrugó como huevos revueltos. Cuando terminó la guerra, la Marina de los Estados Unidos adoptó todas las lecciones que enseñaron los portaaviones británicos: cubiertas de vuelo blindadas, cubiertas en ángulo, catapultas de vapor. Las innovaciones que permiten operar a todos los portaaviones modernos surgieron de ingenieros británicos que entendieron que en mares estrechos la supervivencia importaba más que el tamaño. El almirante Henderson murió en 1939, sin saber nunca que sus portaaviones blindados salvarían miles de vidas. Pero el 9 de mayo de 1945, cuando el HMS Formidable recibió su segundo impacto kamikaze y volvió a estar operativo en 48 minutos. Cuando el HMS Victorious absorbió 2 kamikazes y siguió combatiendo. Cuando los marineros británicos barrieron restos en llamas por la borda y regresaron a la acción, mientras los portaaviones estadounidenses ardían durante días, el legado de Henderson se probó a sí mismo en fuego y acero. Los japoneses nunca entendieron por qué los portaaviones británicos no morían. Los observadores estadounidenses apenas podían creerlo incluso viéndolo con sus propios ojos. Pero los números no mienten: 28 británicos muertos en 6 impactos kamikaze. Portaaviones operativos en menos de 2 horas. Buques que se negaban a hundirse, se negaban a arder, se negaban a rendirse. Eso no es propaganda. Esos son 3 pulgadas de acero blindado, haciendo exactamente lo que el contraalmirante Sir Reginald Henderson diseñó que hicieran. Sobrevivir.